Vamos con al tercero y probablemente último tutorial con respecto al plugin cortador de máscaras que les estuve mostrando, que es el Perfect Mask 5. Vamos a ver otra de las opciones que tiene, donde vamos a utilizar algunas herramientas que ustedes no habían visto hasta ahora, no las habían visto en actividad por lo menos. Yo acá tengo dos capas, como siempre que les aconsejo, he puesto lo que quiero recortar y tengo una capa inferior que será la capa de fondo para que podamos ver el resultado de nuestro recorte. Ahora yo voy a hacer algo que es conveniente muchas veces porque nosotros no podemos saber exactamente si la primera prueba va a ser tal cual, de manera que voy a duplicar las capas. Lo único que tengo que hacer es o duplicar capas o venir a Control J, que es mucho más fácil así. Voy a duplicar esta otra capa y voy a pasar esta debajo para hacer otro juego de capas. A estas dos las voy a deshabilitar porque voy a trabajar exclusivamente con estas. Si a mí me llegara a fallar el procedimiento, entonces yo tendría estas dos capas de nuevo para hacer mi segunda prueba, digamos. Vamos a venir entonces al plugin Perfect Mask 5. Hacemos como siempre un doble clic. Ahí vemos que está trabajando con las dos capas. Y acá ya tenemos al plugin preparándose para poder identificar todo aquello que yo vaya a hacer. Fíjense que en primer lugar yo estoy trabajando en el modo avanzado. Como les mostré en el tutorial anterior, aparecen estos dos cuadros ahora que antes en el modo básico no aparecían. En el avanzado sí, porque acá es donde nosotros vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y lo que vamos a utilizar realmente. Si nosotros pusiéramos en el modo básico, haríamos lo que vamos a hacer ahora, pero no podríamos estar viendo y no tendríamos un control como vamos a tener ahora. Aquí tenemos entre las herramientas, como la mayoría de las herramientas de corte, tenemos un gotero que tomará los colores que queremos eliminar y tomará los colores que queremos conservar. Vamos a empezar por los que queremos conservar. El trabajo es un poquito más arduo en este caso, y todo depende del fondo también y de lo que querramos dejar. Este es un fondo no complicado, digamos, en exceso, pero es un fondo que tiene muchas variantes. Además, vamos a tener que tener cuidado porque acá tenemos, por ejemplo, tallos verdes y acá hay tonos de verde también que pueden llegar a confundirse con los tonos de lo que queremos conservar. Así que vamos a comenzar con el gotero de los tonos que queremos conservar. Es un trabajo, como les digo, un poquito más arduo porque, sobre todo cuando hay muchos tonos, nosotros tenemos que tocar mucho para que vaya tomando. Y fíjense cómo acá van apareciendo los colores que nosotros estamos tratando de conservar. No tratando, que los tenemos que conservar. Bien, aunque parezca exagerado muchas veces, aunque se repitan algunos colores, nosotros los vamos a tocar lo mismo, porque llega un momento que aquí desaparece tendríamos que empezar a correr acá para ir viendo los colores, de manera que, pero eso no tiene importancia. Vamos a seguir tomando, hay distintos tonos de verde, distintos tonos de violeta, hay verdes más claros, más oscuros, en fin, nosotros tenemos que tocar todo lo que nos resulta posible. Acá hay una puntita que tiene un color distinto, en fin, así vamos a ir
tomando todos nuestros colores. Ya les digo, no se preocupen por si son demasiados los colores que tienen que tomar. Lo único que, como les dije recién, va a ser un poquito más ardua la tarea, pero en última instancia no es tanto tampoco como para que a nosotros nos traiga problemas. Bien, fíjense que ya está marcado prácticamente lo que yo creo que está marcado, todo lo que es de los colores a conservar. Ahora venimos al gotero de colores a eliminar, y acá tenemos una gama grande también de colores, así que empezamos a tocar todo donde a nosotros nos parezca que son colores que no los tocamos todavía, y con eso vamos a ir armando también nuestra lista, digamos, de tonos. Fíjense que acá de tonos a eliminar, fíjense que hay tonos que son parecidos a los tonos de la figura que queremos mantener. No obstante eso, nosotros vamos a tocar igual todos los colores. El programa en ese sentido trabaja muy conscientemente. Es una de las características de la nueva versión que hace que, como dije ya las otras veces, facilite el trabajo. Y vamos a suponer que tenemos todos nuestros colores a eliminar también elegidos. También el tamaño de este pincel, yo lo hice así chiquito para que sea más puntual, pero como todo, fíjense que si yo toco acá y aparece el cuadro, yo acá podría decir que el tamaño del pincel variara, y miren cómo se haría mucho más grande, pero a mí me interesaba que fueran chiquitos, muy apenas la punta del gotero, para que fuera más puntual, como les digo. Ahora una vez que tenemos esto, tenemos dos alternativas. Este es el pincel que se llama pincel mágico, herramienta pincel mágico, y lo podemos usar de dos formas distintas. Una, hacemos clic y nos aparece el pincel. Nosotros al pincel le damos el tamaño que queremos. Fíjense que el pincel tiene como dos círculos. La zona que media entre el círculo interior y el exterior es la zona de tolerancia, de suavidad, digamos, que es lo que nos da. Y que si vamos a abrir el cuadro, es esta parte que está acá. La parte de transición es otra alternativa, pero si nosotros tocamos acá, fíjense cómo se amplía esta zona. Yo la dejo en un tamaño, digamos, no normal, no sé cuál es el tamaño normal según lo que vayamos a hacer, sino en algo que no sea muy exagerado simplemente. Bien, no conviene nunca trabajar con el pincel demasiado grande, porque el programa tiene que trabajar mucho, tiene que hacer trabajar mucho a nuestro ordenador, a nuestra memoria, y a menos que tengamos muchísima memoria, yo tengo bastante, pero sin embargo van a ver que da como saltitos, pero ahí comienzo a borrar todo aquello, y no obstante eso da saltitos. Voy a borrar todo aquello que yo quiero borrar, o sea, todo el fondo. Voy a ir dejando mi figura a recortar, la voy a ir dejando limpia. Bien, esta es una de las opciones que tenemos, pero también tenemos una segunda opción, que es una opción muy interesante. Siempre que hayamos tomado bien los colores, venimos de nuevo a nuestro pincel mágico, y lo único que tenemos que hacer acá es doble clic. Si nosotros hacemos doble clic, vamos a esperar un momento, el programa se toma su tiempo sin duda, y vamos a ver el cuadro este que acaba de aparecer, donde de por sí solo ya el programa está calculando la máscara. Van a ver ustedes cómo
toma muy en cuenta los colores que seleccionamos para eliminar y los colores que tomamos para dejar permanentes. Es decir, aquello que nosotros queremos conformar como nuestro recorte, lo que queremos conservar. Como les decía otras veces, la velocidad depende de la cantidad de colores que tenga con las que tenga que trabajar, y también depende mucho de la velocidad de nuestro ordenador, que obviamente está dado por la cantidad de memoria, por la velocidad del disco rígido, por la velocidad del procesador que tengamos. En fin, hay una serie de opciones que ustedes sabrán también que hacen que un ordenador sea más rápido que otro. El programa se toma su tiempo, sin duda, pero hace un trabajo muy bueno. Fíjense. Ahora, yo acá tengo una zona que estoy viendo acá ya, que es una zona que no fue eliminada porque yo no la seleccioné entre los colores a eliminar. De manera que tengo dos opciones. Una, volver a marcar con el pincel de eliminar colores y volver a hacerlo trabajar al mágico. Y la otra es simplemente venir a la goma. Ustedes ya saben cómo es esto. Toco los colores estos y la goma ya me los eliminó. Ahora, cuando yo quiera hacer retoques pulidos, vamos a ocupar esta otra herramienta que es la que está acá, que es la de ajustes, que también yo ya se las adelanté un poco en uno de los videos anteriores. Y entonces vamos a trabajar con una máscara que es la máscara de escala de grises, o apretando el número 3. Y acá tenemos el recorte de una máscara clásica. Ahora fíjense ustedes que tenemos zonas que han quedado un poquito grisadas todavía. Sabemos ya por experiencia que lo grisado es un poco transparente. Ahí es donde entra a jugar nuestra herramienta de ajustes. Cuando nosotros tocamos ajustes, aparece nuestro cuadro de ajustes y lo que vamos a hacer es empezar a dar contrastes a los distintos tonos. Acá tenemos contraste de blanco para tratar de hacer desaparecer lo más posible esto. Así que vamos a empezar a trabajar con el contraste de blanco. Fíjense cómo se va achicando, lo mismo esta parte de acá. Y vamos a hacer todo lo que sea posible desde este cuadro. Prácticamente ahí tenemos eliminado todo, y ahora vamos a hacer con el negro también lo que en esta parte aparece en negro, para que desaparezcan algunos pequeños puntitos. Acá hay uno muy chiquito y por acá hay otro que podríamos borrar con la goma también, pero si le damos el contraste al negro ya los hizo desaparecer. Acá esta herramienta es mejor no tocar, porque esto lo que hace es reducir los bordes. Fíjense que si yo hago así, reduzco. O sea que de alguna forma me voy a estar comiendo una parte de mi imagen. Esto, noise, es ruido, o sea, son esos puntitos que no nos gustan a veces, y sobre todo es para el fondo. Si nosotros queremos reducir el ruido, podemos tocar acá. Bien, una vez que tenemos esto listo, decimos OK y vamos simplemente de nuevo a nuestra máscara, mostrar máscara, y venimos al Composite, o apretamos el número 5 y tenemos nuestra imagen recortada. La imagen, ustedes se darán cuenta, ha sido muy bien recortada. Vimos que el fondo no era un fondo con dibujos, digamos, o líneas o cosas muy complicadas, porque era un poco difuso, pero tenía muchos colores. Y colores que podían muy bien confundirse con los colores de la imagen que nosotros queríamos recortar. Sin embargo, el programa lo ha hecho muy bien. Acá hay una zona donde podría ser que
hubiera algún lugarcito, yo no sé, veremos el original, yo no sé si esto blanquito que tiene este tallo estaba. Si yo no recuerdo, vengo simplemente a mostrar máscaras original y veo que no, que efectivamente tenía. Porque si no hubiera tenido, yo hubiera hecho el trabajo que les mostré en otra oportunidad, viniendo al pincel y mostrando desde acá su cuadro, decir invertir, y si hubiera algo acá que yo viera que no tenía que ser, entonces hubiera retocado. Obviamente, esto que pareciera acá que habría que tocar, no hay que tocar porque ya nosotros lo hemos eliminado con nuestra herramienta de ajustes, que es la que tenemos acá y que es la que nos mostró la máscara esta. Cuando esta máscara está bien, seguro que está bien. Así que vamos de nuevo a nuestra imagen final y como siempre venimos a aplicar para que entremos a Photoshop. Acá se nos produce la máscara, botón derecho, aplicar máscara de capa. Si queremos ahora, ya que nos dio el resultado que nos dio, simplemente eliminamos estas dos capas porque se supone que habiendo tenido el recorte que queríamos, ahora lo único que nos queda son combinar las capas para hacer nuestra imagen final. Bien, hasta acá este tutorial que como siempre espero les sea útil y como les dije, presumo que va a ser el último probablemente de esta serie de 3 porque están mostradas prácticamente todas las posibilidades de este plugin. Obviamente los resultados que vayan a obtener ustedes será de trabajar con las distintas herramientas que yo les mostré en los 3 videos, donde estaban la pluma magnética o la pluma manual como la de Photoshop, donde estaba mostrada la función de la goma borrador, de el refinador, en fin. Y con esto acaban de ver cómo actúa el pincel mágico, cómo actúan los goteros para eliminar y conservar los colores que nosotros queremos, de manera que tenemos un panorama general de lo que es capaz de hacer este muy buen plugin que realmente, como les dije la primera vez, en versiones anteriores, cuando era el más 4, era un poquito dificultoso el manejo, si no se tenía una instrucción muy precisa de cómo hacer. Pero además, cuando hay demasiadas herramientas y cuando las herramientas no tienen el grado alto de automatización que logró esto, se hace el trabajo mucho más largo de lo que nosotros querríamos, porque como también ya les dije, este no es el único plugin cortador y tan bueno. Hay otros muy buenos que yo ya les mostré también, de manera que por eso insisto en que nosotros debemos tener, siempre dije, mínimo 3 o 4 cortadores, porque hay imágenes que se prestan para ser cortadas con un cortador y no con otro. ¿Cuáles son las razones? Realmente es muy difícil de determinar, pero hay cortadores que parecieran más simples y cortan imágenes que cortadores más completos no pueden llegar a cortar tan bien. Hablando de cortadores, yo no tengo en este momento incorporado, pero nosotros sabemos que en filtros, hasta la versión 3, venía nuestro filtro de extraer,
y es un filtro que se puede agregar a la versión 4, a la 5 y también a esta 6, bajándolo del sitio de Adobe, y que se agrega simplemente a los otros filtros dentro de la carpeta plugin, y a pesar de parecer muy simple en comparación con estos cortadores que tenemos, que sí, es mucho más simple, y por algo Photoshop ya no los trae desde la versión 4, pero de todas maneras les puedo asegurar que a mí me ha dado sorpresas que ya fueron mostradas en un video donde yo, si ustedes revisan un poco, van a ver, recorté un foco muy estilizado, pero es una foto, es un foco roto que emite humo, y el cortador que me resultó más impresionantemente efectivo fue justamente el filtro extraer. Bien, hasta aquí este tutorial. Me despido entonces prácticamente de este tema. De más está decir que el gusto de siempre es el de estar con ustedes, y será hasta la próxima. Vamos con al tercero y probablemente último tutorial con respecto al plugin cortador de máscaras que les estuve mostrando, que es el Perfect Mask 5. Vamos a ver otra de las opciones que tiene, donde vamos a utilizar algunas herramientas que ustedes no habían visto hasta ahora, no las habían visto en actividad por lo menos. Yo acá tengo dos capas, como siempre que les aconsejo. He puesto a estas dos las voy a deshabilitar porque voy a trabajar exclusivamente con estas. Si a mí me llegara a fallar el procedimiento, entonces yo tendría estas dos capas de nuevo para hacer mi segunda prueba, digamos. Vamos a venir entonces al plugin Perfect Mask 5. Hacemos como siempre un doble clic. Ahí vemos que está trabajando con las dos capas, y acá ya tenemos al plugin preparándose para poder identificar todo aquello que yo vaya a hacer. Fíjense que en primer lugar yo estoy trabajando en el modo avanzado. Como les mostré en el tutorial anterior, aparecen estos dos cuadros ahora que antes en el modo básico no aparecían. En el avanzado sí, porque acá es donde nosotros vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y lo que vamos a utilizar realmente. Si nosotros pusiéramos en el modo básico, haríamos lo que vamos a hacer ahora, pero no podríamos estar viendo y no tendríamos un control como vamos a tener ahora. Aquí tenemos entre las herramientas, como la mayoría de las herramientas de corte, tenemos un gotero que tomará los colores que queremos eliminar y tomará los colores que queremos conservar. Vamos a empezar por los que queremos conservar. El trabajo es un poquito más arduo en este caso, y todo depende del fondo también y de lo que querramos dejar. Este es un fondo no complicado, digamos, en exceso, pero es un fondo que tiene muchas variantes. Además, vamos a tener que tener cuidado porque acá quiero recortar y tengo una capa inferior que será la capa de fondo para que podamos ver el resultado de nuestro recorte. Ahora yo voy a hacer algo que es conveniente muchas veces porque nosotros no podemos saber exactamente si la primera prueba va a ser tal cual. De manera que voy a duplicar las capas. Lo único que tengo que hacer es o duplicar capas
o venir a control J, que es mucho más fácil así. Voy a duplicar esta otra capa y voy a pasar esta debajo para hacer otro juego de capas.